En Venezuela sí hay gobierno digno y aquí estamos de pie. Saca tus manos de aquí, Donald Trump. Saca tus manos cochinas de aquí. Y pido a la Unión Nacional contra la agresión de Donald Trump, las amenazas de intervención, la grosería de opinar sobre nuestro país, cuando su país y su gobierno se le cae a pedazos. Donald Trump, mírate en el espejo. El que se mete con Venezuela se seca. Go home, Donald Trump. Fuera Donald Trump de Venezuela. Atención, última hora. Maduro crea un nuevo comando secreto para que lo defienda de la DEA. Nicolás anunció la creación de un nuevo comando de operaciones secreto que cumplirá labores de inteligencia y contrainteligencia destinadas a neutralizar supuestas acciones encubiertas planeadas por Estados Unidos para generar desestabilización en Venezuela. Al revelar la creación del comando, que será coordinado desde la presidencia, Nicolás señaló al gobierno de Donald Trump de haber colocado a la DEA como organismo operador para atacar a Venezuela, además de aprobar que la CIA se involucre en operaciones encubiertas de carácter terrorista contra Venezuela. Le han dado la luz verde a la CIA para que venga con agentes directos a operaciones encubiertas terroristas contra objetivos petroleros, eléctricos, militares, electorales. Nicolás añadió que se están activando todos los mecanismos de inteligencia, de contrainteligencia para defender a Venezuela en el camino a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, boicoteadas por una treintena de partidos que conforman la mayoría opositora al considerarlas un fraude. El mandatario convocó a los integrantes de la milicia bolivariana, un cuerpo integrado por 4,5 millones de civiles adscrito a la Fuerza Armada, considerada el principal sostén de su gobierno, a estar en máxima alerta ante posibles conspiraciones, llamado que extendió a la militancia oficialista. Hemos activado como organismo operativo del puesto de comando presidencial el puesto de comando de operaciones especial, secreto, un puesto de comando de operaciones, un PCO, con toda la capacidad de acción en cualquier lugar del país en tiempo real las 24 horas del día. Por otra parte, Iván Duque remarcó ante la ONU que el gobierno de Nicolás es una amenaza constante para la democracia en la región y en todo el mundo. El presidente colombiano denunció a su vez que la dictadura se sostiene con recursos del narcotráfico y que alberga terroristas. El régimen dictatorial de Maduro se sostiene con los recursos del narcotráfico, alberga terroristas y es una amenaza constante para la democracia en la región y en todo el mundo. Duque hizo referencia a los comicios parlamentarios convocados por el régimen para el próximo 6 de diciembre y llamó a las naciones del mundo a que eleven sus voces reclamando elecciones verdaderamente libres y no la orquesta prefabricada a la que se quiere llevar al pueblo venezolano para perpetuar la dictadura. Porque lo que se busca en Venezuela con los crímenes de lesa humanidad es perpetuar la tiranía y todos, absolutamente todos en la comunidad internacional tenemos que rechazar esa situación y necesitamos hacer un llamado enérgico a todas las naciones del mundo para que eleven sus voces reclamando elecciones verdaderamente libres y no la orquesta prefabricada electoral a la que se quiere llevar al pueblo venezolano en este mes de diciembre únicamente para perpetuar la dictadura. Por eso tenemos que rechazar ese proceso que busca legitimar la dictadura de Maduro. De esta manera, Duque respaldó una vez más la postura al respecto del gobierno interino de Juan Guaidó y los Estados Unidos, que han rechazado enfáticamente la posibilidad de presentarse a las elecciones, en contraste con aquella presentada por Enrique Capriles, que ha manifestado la voluntad de hacerlo si se realizan determinadas concesiones. La Unión Europea, por su parte, abrió una puerta para enviar una misión de observación electoral, pero remarcó que los comicios deben ser propuestos para dar tiempo suficiente para prepararla. El régimen se ha negado a hacerlo. A lo largo de su locución, Duque también se refirió a los numerosos asesinatos de líderes sociales que han tenido lugar en el país y aseguró que el proceso de paz con las FARC se mantiene firme. Quiero aprovechar este espacio para honrar a las víctimas de la violencia en mi país. Igualmente, que quiero exaltar la labor de quienes todos los días realizan los millones de esfuerzos que son necesarios, esfuerzos que los hacen realidad, líderes y lideresas sociales que construyen una sociedad más digna, más generosa y que a pesar de las dificultades no cesan
en su empeño de construir un país para todos. A ellos y a todos los colombianos les reconocemos esa vocación para construir futuro, para hacerlo zanjando heridas, sanándolas, pero al mismo tiempo para que la fraternidad en el marco de una legalidad certera nos haga sentir orgullosos. Cerca de 1000 líderes sociales han sido asesinados en Colombia desde la firma de acuerdo de paz con las FARC en noviembre de 2016, según datos de distintas organizaciones. También han perdido la vida 228 exguerrilleros. La violencia se ha incrementado también en las regiones más pobres y olvidadas de Colombia, donde este año han sido perpetradas más de 50 matanzas con al menos 246 víctimas, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y Paz, INDEPAZ. Con respecto al proceso de paz, dijo: hoy en Colombia no hay dilemas entre amigos y enemigos de la paz. Hoy somos un solo país que avanza sin importar si el viento está a favor o en contra. Las herramientas multilaterales han sido claves para la contribución de la comunidad internacional a este propósito, en especial en cuanto a la reparación de las víctimas, el fortalecimiento del desarrollo rural, la formalización de la propiedad en los rincones remotos de nuestro país. Destaco y agradezco el acompañamiento de la misión de verificación de la ONU, que es testigo de excepción de los grandes avances de nuestro gobierno en el propósito de alcanzar una paz con legalidad, es decir, una paz de verdad. En la implementación de acuerdos de paz, Duque reiteró ante la Asamblea General la amenaza que representa el narcotráfico para los países de la región y dijo: desafortunadamente, todos los esfuerzos que realizamos tienen una amenaza común: el narcotráfico y las economías ilícitas que genera. Para mi país, la lucha contra el narcotráfico es un imperativo ético porque engendra todas las corrupciones, participa de todas las cadenas del delito y es el germen de la degradación social. El jefe de Estado señaló: el narcotráfico nutre la trata de personas, el tráfico de armas, la extracción ilegal de minerales, la deforestación, el contrabando. El narcotráfico fractura a las familias, quiebra los valores sociales, atenta constantemente contra la vida de millones de personas en todo el mundo y promueve la desigualdad, sembrando en tierras pacíficas el odio, la violencia y la muerte. Este crimen transnacional demanda la actuación conjunta de todos los estados con sentido de corresponsabilidad y en estos desafíos comunes, en los que debemos actuar de la mano sin dubitaciones, con energía y sin vacilaciones. Hay que hacerlo por un deber con las nuevas generaciones. En otras noticias, presten mucha atención porque Guayana y Estados Unidos acuerdan acorralar a Nicolás en plena guerra contra el narcotráfico. Mike Pompeo aprovechó su gira por 4 países de Sudamérica para presionar y discutir sobre la salida de Nicolás, acusado en Estados Unidos por cargos por narcotráfico. Guayana y Estados Unidos se unen en la lucha contra el narcotráfico con la intención de acorralar aún más al gobierno de Nicolás. Las autoridades de ambos países anunciaron que desplegarán patrullas marítimas para controlar el narcotráfico en la frontera con Venezuela. El diario local Guayana Chronicle abrió un editorial titulado Los brazos protectores y de refuerzo del Gran Hermano, en relación con la reciente visita del secretario de Estado Mike Pompeo a Guayana y las repercusiones políticas y económicas de esta. El editorial subraya unas declaraciones del presidente de Guayana, Irfan Ali, en la que, con motivo de la visita de Pompeo, subrayaba que el país sudamericano y Estados Unidos profundizarán la cooperación en el área de seguridad, con especial atención a la seguridad marítima y patrullas conjuntas para luchar contra el narcotráfico de estupefacientes. Maduro es el cabecilla del narcotráfico más implicado del hemisferio, dijo el presidente de Estados Unidos Donald Trump, tras desertificar a Venezuela y Bolivia por incumplir de manera demostrable sus compromisos internacionales para combatir el narcotráfico. Venezuela es un punto en el que se está acumulando gran cantidad de cocaína y desde donde se distribuye a todos los países del mundo. De acuerdo con el comisario Santos Bernal Uceda, jefe de la Unidad de Cooperación del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad de Madrid en España, los cargamentos de droga que llegan a Europa y a Estados Unidos pasan de Colombia a Venezuela y se almacena en el delta del Orinoco. En el país sudamericano opera el Cartel de los Soles, encabezado por funcionarios del ejército venezolano y miembros del gobierno de Nicolás. De acuerdo con las investigaciones, dicha organización criminal mantiene vínculos con el Cartel de Sinaloa, de México, y con las narcoguerrillas colombianas FARC y ELN. Pero, ¿cómo Venezuela exporta cocaína al mundo?
Desde Venezuela se ingenió una nueva modalidad para exportar cocaína. Ahora, barcos pesqueros hacen transbordos y distribuyen la droga en embarcaciones más pequeñas en alta mar. Hemos detectado una modalidad nueva que es el acopio en el mar, que son buques pesqueros o más grandes que salen desde Venezuela, bordean nuestro mar territorial, cargados con hasta 5 toneladas y van distribuyendo esa carga en botes más pequeños en la mitad del mar para que continúen su destino. Informó al diario El Colombiano el capitán de navío Federico Alberto Sierra. El modus operandi que están utilizando los narcotraficantes desde Venezuela es el mismo que ha utilizado el régimen de Maduro para exportar petróleo. Hace transbordo en alta mar y envía el cargamento con un mercado negro. Venezuela, reconocida por tener las mayores reservas de petróleo de todo el mundo, ahora también se le conoce como un país productor de cocaína. La tiranía de Nicolás convirtió al país sudamericano en una potencia emergente en producción y procesamiento ilícito de drogas. Así lo señaló el diario ABC en un reportaje. De acuerdo con el diario español, Venezuela no solo es el puente para la exportación ilícita de cocaína desde Colombia, sino que ahora también cultiva, produce y procesa estupefacientes en cantidades incipientes pero importantes, debido a los vínculos que existen entre las narcoguerrillas y el cartel de los soles. Desde Estados Unidos, la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Carey Filipetti, subrayó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tendría que abandonar el cargo para que Washington reconozca cualquier tipo de elecciones en este país como legítimas. Lo pronunció ante el Consejo Atlántico, donde también intervino Juan Guaidó. Erika Ortega Sanoja con más detalles. El dirigente opositor Juan Guaidó estuvo este jueves en un foro organizado por el Tanque de Pensamiento de la OTAN, Consejo del Atlántico. En ese encuentro virtual, pues el opositor dijo que requiere el apoyo de la comunidad internacional para impedir las elecciones del próximo 6 de diciembre en Venezuela, las cuales considera son fraudulentas. De la misma forma, atender la situación de emergencia, encontrar las soluciones de la profunda crisis humanitaria en el país y rechazar el régimen fraudulento y las elecciones fraudulentas y vergonzosas previstas para el 6 de diciembre. Uno de sus principales colaboradores en el exterior, el señor Julio Borges, pidió la mayor de las presiones en contra de Caracas y dijo que lo peor que podría ocurrir es que no ocurra nada. La presión total, dura y radical, para que podamos tener elecciones presidenciales libres y de la Asamblea Nacional, primer punto. Segundo, que no se convalide el fraude que quiere hacer Maduro con las elecciones de este año, sin reglas de juego y sin garantías. La promoción de estas acciones fue secundada por Carey Filipetti. Ella es subsecretaria de Estado del Gobierno de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental. Aseguró que como a su juicio el presidente Nicolás Maduro sería un supuesto narcotraficante y hasta un terrorista, pues entonces no debía negociarse con él y mucho menos ir a elecciones. Hay que destacar que todas estas declaraciones ocurren a horas después de que el opositor Juan Guaidó invocara en una alocución vía Zoom el principio de la responsabilidad de proteger, que antes ha sido aplicado en países como Libia y que ya se sabe en qué han derivado. En todo caso, Caracas ha denunciado que Estados Unidos ha estado detrás de acciones conspirativas y de desestabilización en la República Bolivariana e incluso ha anunciado la detención de agentes de la CIA involucrados en este tipo de eventos. Por su parte, el politólogo y sociólogo Atilio Borón subraya que Washington puede usar las palabras de Guaidó ante el Consejo Atlántico como pretexto de nuevos ataques contra Caracas de cara a las elecciones presidenciales estadounidenses. En realidad, nunca Guaidó tuvo realmente ningún papel importante en nada. Sus decisiones, cuando habló, cuando no habló, cuando propuso algo, nunca fueron de ninguna significación, de manera que la verdad que creo que lo van a escuchar, pero nada más. Mira, yo creo que lo solicita ahora porque Estados Unidos ha redoblado su ofensiva en contra de Venezuela por las elecciones presidenciales, ¿verdad?, que se vienen
el 3 de noviembre en Estados Unidos, y entonces, bueno, uno de los elementos ha sido avanzar en el ataque en contra del gobierno de Maduro. Estados Unidos usualmente, cuando hay elecciones muy competitivas, siempre o inventa una guerra o una situación de crisis, y creo además que Guaidó debe estar muy preocupado porque hay mucha gente en Venezuela muy enojada porque los padecimientos, los sufrimientos que ha venido sufriendo el pueblo de Venezuela debido a las sanciones económicas de Estados Unidos, que Guaidó apoyó, no solo apoyó, sino que le pidió al presidente Trump que intensificara las sanciones, hace que en este momento él se dé cuenta de esa gran indignación popular, y por eso dice, bueno, hay que tratar de resolver la crisis humanitaria. Y seguimos en Venezuela, donde el fiscal general Tarek William Saab presentó el informe titulado La verdad de Venezuela como respuesta al reporte presentado por una misión de la ONU que acusa al gobierno de violar los derechos humanos. Nicolás Maduro tildó el documento de influenciado y dependiente. Calculan el ataque y enmascaran el plan en una supuesta comisión independiente de la Organización de Naciones Unidas. Ni es independiente, ni es de Naciones Unidas. Y es lo primero que tenemos que nosotros desenmascarar y declarar al mundo. No es independiente, es dependiente de los gobiernos de derecha que no reconocen a Venezuela, que odian a Venezuela y que viven atacándonos en el mundo. Es una comisión dependiente del Grupo de Lima, dependiente de Mike Pompeo. El mandatario también destacó la importancia del informe venezolano y llamó a que sea divulgado en todas las organizaciones de derechos humanos y el poder popular, así como en las universidades de la nación. Caracas asegura que Venezuela tiene un Estado constitucional que defiende los derechos humanos y atiende a todos los grupos de la sociedad. En su discurso, Nicolás Maduro condenó además los ataques mediáticos contra su gobierno. Recordemos que los autores del documento de la ONU precisaron que no pudieron visitar el país bolivariano y que sacaron sus conclusiones mediante entrevistas.